Voy a seguir sobre el tema este. Antes lo voy a saludar. Doctor Durán, ¿cómo te va? ¿Cómo está Mario? Buen día, un gusto saludarlo. Usted es un placer siempre estar con usted, aprender y también exponer temas tan importantes de la realidad nacional. Bien, y en ese marco de la realidad nacional, parafraseado a Dietrich Bonhoeffer, un escritor brillante que estuvo preso durante el régimen nazi en la Alemania, y cuando hablaba de la estupidez no se refería más que a lo que había ocurrido en Alemania, porque él señalaba que la estupidez es es un enemigo peor que la maldad, la estupidez. Nos alcanza esa situación así, es un asunto del ser humano. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, mire, no solamente a Dietrich a hablar de él, sino a muchos pensadores que en su momento nos dan a conocer que Omar, tengo una dificultad con el sonido. Nos daremos 10 segundos o 15 segundos. Vamos a hacer algo, lo voy a llamar por teléfono, no por Zoom. Deme un ratito, nomás lo llamamos en este instante. Enseguida vuelve el Café de la Mañana. Nodol Stick Pack te aconseja: el estrés y la tensión pueden generar molestias físicas. Mantén hábitos saludables y ante el dolor o la inflamación, actúa de manera oportuna. Porque cuidarse es el hábito más saludable, pero aliviar el dolor es clave. Y arranca la gran carrera. A la izquierda, el dolor. A la derecha, Nodol Stick Pack. El primer ibuprofeno líquido listo para tomar. El dolor arranca fuerte. Pero Nodol Stick Pack toma la delantera. Su fórmula líquida actúa más rápido y sin necesidad de agua. Práctico, veloz y siempre listo para acompañarte. Y gana Nodol Stick Pack. La forma más fácil y rápida de aliviar el dolor. Cuidarte es el hábito más saludable. Venta libre solo en farmacias. Contiene ibuprofeno. Consulte a su médico si no advierte mejoría. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Suprema. 9 de la mañana, 33 minutos. Lo bueno es que hemos recuperado el diálogo con el doctor Omar Durán. Omar, repíteme lo último, por favor. Dale, no te hemos escuchado muy bien. Bueno, Mario, y como decías de Dietrich Bonhoeffer, creo que muchísimos pensadores asemejan esa forma de pensar hacia cómo vivimos y lógicamente la estupidez es algo más radical que hacerte daño o hacer daño al resto de las personas, siendo que hoy en día pues hay personas viviendo y mirando la mirada nacional, especialmente en el occidente, en La Paz, cómo se pueden hacer algunas personas un harakiri, directamente quitándose el trabajo, convulsionando el país. Entonces hay grados de maldades por intereses personales, porque nosotros tenemos casi 12 millones de habitantes, el 10% serían 1.200.000 y el 1% serían 120.000 personas. No creo que hayan 120.000 personas en las calles, es decir, ni el 1%, estaríamos hablando tal vez del 0.1% o ni siquiera casi nada. Y lógicamente la maldad siempre va a estar por encima de la razón, ¿no? Porque tienen esos grados tan radicales de hacerse daño. A mí me da muchísima pena lo que está pasando en La Paz, se lo siente, hay mucha gente que lógicamente la está pasando muy mal, hay gente que vive al día, y esta situación y estas frases que usted nos da a conocer, pues lógicamente tienen que clavarlo lo más profundo del tuétano del ser humano para que nosotros realicemos cambios radicales, pero no sé cómo irá toda esta situación cuando tenemos casi todo improvisado en Bolivia. Ahora bien, en Santa Cruz ha surgido un elemento más emotivo que efectivo. No sé cuán efectivo podrá ser a partir del domingo. Le han dado un ultimátum al gobierno de hacer suspender todos los bloqueos, o de lo contrario van a actuar. ¿Cuán efectivo puede ser eso?
Mire, no sé cuán efectivo será, porque acá en Santa Cruz evidentemente todo está barato, la carne de pollo, los huevos, el chancho, etcétera. Hay muchas cosas que están perdiendo los grandes empresarios, que además en base a eso dan de comer a muchas familias, se mueven y para no estancarse, lógicamente le bajan el precio a casi todo, pero ellos se ven perjudicados. Pero hay una situación muy diferente entre Santa Cruz y La Paz. En La Paz la gente está acostumbrada a correr por las calles, a tener ese sentimiento de apurarse, vivir. En Santa Cruz hay un poco más de tranquilidad. No es lo mismo que un empresario saque a sus 100, 200 personas que trabajen con ellos, que tienen que salir a desbloquear, por decirle, a que en La Paz, por ejemplo, lo hace la gente por voluntad propia o por convicción en un momento determinado. Le hablo por voluntad propia, relacionando esto al año 2019, por ejemplo, ¿no? Cantidad de personas en las calles, no como ahora que tenemos una poca cantidad. Pero volviendo al tema de Santa Cruz, ojalá podría ser efectivo. Tendría que trabajarse mucho en el sentimiento de la gente oriental, que si bien de alguna manera hay personas que quieren que no haya bloqueo, pero no es menos cierto que la tranquilidad, la paz y la pasividad, valga la redundancia de cada uno de ellos, no les permitiría tal vez realizar este tipo de tareas, a no ser que sea sectorializado. Tal vez lo podrían hacer en Cuatro Cañadas, en Yapacaní, en sectores que hay, pero animarse a ir a La Paz lo veo muy, pero muy difícil por el tipo de regionalismo que hay. Más bien cuidarían mucho la forma de pensar que tienen hoy en día, de cuidar su territorio sobre todas las cosas y tratar de sacar sus productos, tal vez teniendo la mirada en la vía Paraguay-Paraná por Puerto Suárez, así sea menos competitivo, más barato y menos las ganancias que vayan a tener. Bueno, qué interesante saber que tienen varias cosas en Santa Cruz, barato además, carne, pollo. Claro, me quedó flotando una pregunta. ¿En serio tienen huevos? ¿En serio que, perdón? ¿Mm? No he escuchado. No me he escuchado, no. Hacía una referencia sobre lo que tienen en Santa Cruz. Usted, doctor, nos habló, tenemos pollo, tenemos carne, qué bien. Y también dijo, tenemos huevos, ¿no? Interesante. Sí, lógicamente es una situación muy importante que seguramente se va a tomar en cuenta, y peor aún con las experiencias que ya se ha tenido por el gobierno que ha tenido Evo Morales. Es un presidente que ha estado casi 14 años y que en un momento determinado ha manejado a las Fuerzas Armadas y a la policía de una manera tan radical que ha sido sorprendido el pueblo cruceño. Hoy en día en Santa Cruz se puede denotar que hay muchos militares y policías que tienen otra forma de pensar, porque lógicamente esa forma de pensar, no hablo de separatismos por si acaso, para que la gente no nos malinterprete, pero ya están preparados para que Santa Cruz de alguna manera progrese y no se trunque como se ha truncado por situaciones políticas, por situaciones personales, porque es un lugar donde hay progreso y hay una situación ya preparada. El Comité Cívico ayer han hecho una reunión muy importante acá, donde se han visto varios puntos que lógicamente no sale a la prensa, no porque la prensa no esté atenta, porque si no justamente ellos no quieren que salga, para tener algunos aspectos que uno los escucha y son muy interesantes, aspectos que se van a tomar en cuenta de una manera persuasiva para más adelante siempre ver el progreso, cómo va la economía, porque como decía usted en su programa y siempre lo escucho, no es que nosotros también nos querramos que se quede Rodrigo Paz porque qué bien, Rodrigo Paz es lo mejor, no, sino porque le hace muchísimo daño el cambio de presidente. Se lo ha visto en el Perú, se lo ha visto en la Argentina, presidentes, 3, 4 presidentes en un año, y eso daña la economía de un país, y queremos que se quede por el bien de la democracia, y ojalá que pues de alguna manera pueda tener un equipo que lo acompañe, que hasta ahora vemos que todo es improvisado, lamentablemente. Ahora bien, ¿cuál será el límite de respuesta al gobierno, no? Porque yo he estado viendo unas imágenes, me han mandado un montón de imágenes que vienen desde el área rural aquí en La Paz o en Oruro, donde hay gente que está casi recibiendo instrucción militar. Bueno, lo hemos visto varias veces, mucha de esa gente ha tenido instrucción militar, son grupos de campesinos, pero están armados, incluso he visto AK-47,
no es fácil encontrar una AK-47 en ciertos lugares, a no ser el narcotráfico. No quiero mostrar las imágenes porque estoy corroborando con Bolivia Verifica si eso es evidente, pero me preguntaba, ¿cuál es el límite que tendrá el gobierno para seguir en esa su instancia de dialogar? ¿Es el uso de las armas? Eso es algo muy peligroso, ¿no? Es un aspecto de sedición y no solamente es necesario tener un AK-47 que tiene un calibre 5.56 que de alguna manera se lo puede obtener rápidamente, sino que hemos visto también, y ahí con claridad, y eso no es necesario tal vez ni ver imágenes, los campesinos, algunos campesinos de algunos sectores de La Paz tienen pues armamento como el Garand, como el Mauser, que son calibre 7.65, que es difícil de conseguir por la antigüedad, sí, pero ese armamento, así cargue 5 o 6 cartuchos como lo hacen, igual mata que una K-47, que una M16, que una FAL. Van a eliminar a cualquier persona, solamente van a tener menos cadencia de tiro. Y el solo hecho de que una persona o varias personas o un grupo de personas manejen armas ya va contra la ley 400, la ley de armas, ya va contra la misma constitución política del Estado que sanciona hasta con 30 años a un grupo determinado que se levanten armas. Lo interesante de toda esta situación es que hay una forma muy pasiva del Ministerio Público. El Ministerio Público no necesita una ley antibloqueos, ya está escrito en el Código Penal que nadie puede interrumpir el tránsito de las personas, pero vemos que el fiscal general sale, habla y dice que vamos a ser drásticos, vamos a ser duros, pero no se actúa. De manera inmediata el Ministerio Público debería actuar contra estas personas y además el gobierno debería conformar a través del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa un grupo que sea muy interesante, hagan tareas de inteligencia para detener a todas estas personas y además la policía militar debería darse el lugar que se le da, por ejemplo, en el Brasil. La policía militar debería patrullar no solamente en esta época de conflictos, sino en tiempos de tranquilidad interna para ir casa por casa donde los grupos de personas que tienen armamento bajo los colchones y ese armamento AK-47, alguna vez, no sé si es con usted, Mario, pero con alguien lo hablamos, que el año 2011 y 12 se perdieron varias armas de transporte que se estaban transportando en el sector del Chapare y todas eran AK-47. Y Evo Morales, presidente, jamás se ordenó una investigación interna ni en el Parlamento por la mayoría que tenía Evo Morales por la Comisión de Defensa. Ojalá que este gobierno haga dos tareas fundamentales. Uno, investigue la pérdida de ese armamento en el gobierno de Evo Morales y además porque han desmantelado los helicópteros UH-1H sacándole el armamento 7.62 de esos 2 helicópteros que tenemos, 8 regalo de la DEA, 4 regalo de la Fuerza Aérea del Brasil. Entonces hay situaciones que tienen que investigarse porque sencillamente han estado muchos comandantes del ejército bravo especialmente, y se han hecho a Guanzos la mirada, se hicieron la vista gorda, y hay mucha gente seguramente en el sector del Chaparet, le hablo sobre la pérdida de AK-47, que deben tener este armamento. No sé si tendrán la munición respectiva, porque la munición tiene que salir todo contada a través de Cofadena y no se puede vender a un particular, ni siquiera mecha lenta, dinamita, C4, etcétera. Todo tiene que ser controlado, pero hay grupos de poder que ponen sus influencias para la venta de las mismas. Bien, Omar, nos agradezco su participación aquí en el Café de la Mañana, valiosa como siempre. Un abrazo muy grande y estamos siempre con el micrófono abierto para usted. Muchísimas gracias, Mario. Mandarle un saludo desde Santa Cruz a La Paz. Acá estamos con un poco de frío. Ustedes están sufriendo más que nosotros y lo entiendo. Y gracias por la información y siempre estoy a sus órdenes. Un abrazo. Gracias. Claudia. Muchísimas gracias, Mario. Continuamos en el Café de la Mañana. Es momento